Pues, bueno, tengo en mi corazón un tema, que es el tema de la fe. Me gustaría compartir sobre la fe hoy. La fe, qué importante es entender bien la fe, hermanos. Y entonces ahí hacía un pequeño repaso y luego llegaba un pasaje que lo he exprimido, lo sigo, bueno, todos los pasajes, la verdad es que tengo un estudio así un poco amplio, partiendo de Jesús, en Hebreos, dice que Él es el autor. La fe no fue inventada por alguien, no, fue creada, fue preparada para nosotros por Jesús. Dice que Él es el autor y consumador de la fe. Luego dice la palabra que la fe es un don, se nos ha dado, es un regalo. En las epístolas, ahí tenemos muchos pasajes. Dice 3 veces, Habacuc, Romanos, y ahí cuando se dice que la fe en Gálatas, más el justo, por la fe. O sea, la fe que se nos dio de entrada del día que aceptamos al Señor, que nos acercamos a Él. Luego dice que la tenemos que usar cada día, la tenemos que poner en práctica. Entonces eso me lleva a ese pensamiento, ¿no? ¿Me puedo quitar esto? Sí. Sí. Ha sido la canción ya que me ha rematado. Me has hecho cantar, André, y ya me he puesto ya. Y tengo toda una unción. La fe es un tema para que lo estudiemos a fondo y que pidamos al Señor, Señor, ayúdame a entender bien el tema de la fe. La fe, una vez dada. Hay otro versículo que dice que no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Qué importante es ese versículo. Lo tengo yo, ese lo tengo siempre presente, cada semana, casi cada día. Porque la vista, las emociones nos van a traicionar. Sabemos que todos. Por eso el Señor dice, no, es por fe, no es por vista. No importa cómo te sientas hoy, es por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y el pasaje de hoy, que lo he compartido, me encanta porque es en Lucas 8, pero ¿a dónde nos lleva también todo el tema de la fe? Estaba meditando también antes de subir en Gálatas 2:20, que es muy conocido este pasaje, ¿no? Pablo, cuando habla, y me gustaría leerlo, porque me cuesta, yo digo, Señor, no entiendo, no entiendo. Dice, con Cristo, ¿no? Un segundo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo dijo, no tengo ningún derecho. Un crucificado no tenía nada, ya muerto. Y eso es lo que me cuesta, Señor, morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Morir. Y esa es una de las partes, porque tenemos que entender la fe entera, la fe no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y eso no es fácil, porque a veces, aún en los evangelios que escuchamos muchas veces, es una fe. Por ejemplo, en Filipenses, cuando dice, me encanta ese pasaje donde Pablo, estando en la prisión, dice, yo sé que por vuestras oraciones voy a ser librado, hermanos. Y luego dice, ¿para muerte o para vida? Cuando dice que voy a ser librado, ahí escuchas un amén, toda la iglesia, amén. Cuando dice para muerte, para vida, la gente se empieza a mirar y empieza a rascarse, ¿no? Dice, ¿cómo? Eso no encaja en esa fe Pues, hermanos, tú estás conmigo, Señor. Mi vida es tuya. Y a eso es a donde tenemos que llegar, ¿no? Y ese descanso que viene de entender bien, ¿no? Yo estoy intentando aprender esto, ¿no? Entonces, en este pasaje me gusta, vamos a Lucas, capítulo 8, porque se habla de la fe. He leído no sé cuántas veces este pasaje. Y lo sigo exprimiendo, y hoy me estaba parando en algún aspecto, en otros, ¿no? Voy sacando más y más y más. Y dicen Lucas 8:22, dice que aconteció, ¿lo tienen? Sí.
Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Pues me encanta este pasaje. Y cuanto más hay pasajes como que el Señor te paras con ellos y les empiezas y lo empiezas a disfrutar y cada vez y este es uno de ellos. Ahí está mencionado en otros pasajes, también en Mateo, en Marcos, pero hay unas diferencias en cuanto a este pasaje. Todo viene, el pasaje este se me quedó grabado desde el principio por la pregunta, ¿no? ¿Dónde está vuestra fe? Aunque vamos a hablar de más cosas, pero ¿dónde está vuestra fe? Fijaros dónde está la pregunta. La pregunta no está antes del milagro, está después del milagro. Y eso ya me hizo pensar, dije, wow, algo tenían que haber hecho ellos. Podía haberles dicho Jesús, ¿no? Estaban en el barco: oye, ¿por qué no me habéis despertado antes? Pero no les dice eso. Haberme despertado antes. Dice: ¿dónde está vuestra fe? Algo esperaba de ellos, como algo espera de nosotros también. Entonces, en el contexto, ¿dónde están? ¿Están en la calma? ¿Están en una playa tomando una Coca-Cola? No. Están en medio de una tormenta. La primera idea que saco yo del pasaje, siempre me ha llamado la atención, es que, y eso es lo bueno, la idea de pasar de un lado al otro lado no fue de los apóstoles. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, ¿y quién les dijo? ¿Quién fue? Jesús. No fue Pedro: Señor, vámonos al otro lado, que mira, que conozco allí. Bueno, vamos. No, es Jesús. Si le hemos dado nuestra vida al Señor, que eso es lo importante, y ahora estás en una batalla, en una tormenta, tranquilo, ya le diste tu vida. O sea, a veces oramos pidiendo la bendición cuando ya nos hemos metido en todos los problemas y luego pedimos: Señor, sácame de aquí. Este versículo en ese también me da descanso, ¿no? Porque nuestras ideas pueden ser muy buenas, pero lo importante es que Él vaya adelante, que el Señor vaya guiando nuestras vidas. Entonces la idea de ir de un lado al otro lado no es de los apóstoles, es de Jesús. Pero vamos a poner orden al pasaje. Entonces dice que entraron en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, todavía no había tormenta. ¿Qué pasa? Él se duerme. ¿Y por qué se duerme? ¿Por qué se duerme Jesús? Cansado. Estaba planchado. En otros pasajes se nos dice que anteriormente Jesús no enseñaba 10 minutos y bueno, me voy, no. Igual que Pablo, enseñaba. Y invertía tiempo en la formación, en la preparación, en predicar, y daba. Y aquí vemos también la humanidad de Jesús. Cuando hablamos de que es Dios, es verdad, pero es hombre. En otros pasajes dice que tuvo hambre, que lloró. Me encantan esos pasajes también, porque veo a ese Jesús como hombre, que por eso nos entiende, por eso todo lo que pasó es tremendo. Y todo lo que cargó por nosotros, no siendo hombre, se hizo hombre, se despojó, en esa palabra kenosis de Filipenses, ¿no? Que se despojó, se hizo hombre. Y aquí estaba planchado y se durmió. Y me miraba en los comentaristas, ¿no? Cuando hablan de este pasaje, bueno, pero se haría el dormido, porque cuando empieza la tempestad podía haberse despertado, ¿no? Y hablan del cansancio que llevaba encima también. Y dice que después que se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban.
O sea que era bien grave la cosa. En otros versículos también, Marcos también y Mateo, nos habla de que aquí dice que se anegaban en otros pasajes, que estaba la cosa bien cruda, ¿no? Ahora, la reacción, aquí el tema es la reacción también de los apóstoles. ¿Cómo reaccionan a esta tempestad? Y ahí están las lecciones ya para nosotros, ¿no? ¿Cómo reaccionamos en las situaciones de incomprensión, de que el día no está como yo quiero, de las noticias que escucho? Hermanos, escuchamos muchas voces y muchas noticias nos vienen que nos van a seguir viniendo, porque la vida es una batalla. Si no es una muerte que nos vendrá, porque al final nos vamos a... o noticias que escuchas, o enfermedades, o situaciones de crisis, de paro, Pensaba en las depresiones. Ayer escuchamos a Jacobo también, qué testimonio tan tremendo, ¿no? Depresión no nos libra. A veces espiritualizamos todo y pensamos, bueno, ¿qué habrá hecho? ¿Cómo que qué habrá hecho? Que estamos todos metidos en este traje que nos da la lata, Aún esta semana pasada pensaba en el tema de la duda, ¿no? Cuando dudamos. Pero si yo he estado buscando al Señor y la duda son como restos, ¿no? Consecuencia todavía del pecado. Pero qué bueno que el Señor está ahí para cuidarnos. Pero todos pasamos por todo. Y el que no piense así, eso es como el libro ese de los generales de la fe y no sé qué. Al final todos compraron televisión. Todos tenían tele al final. Todos los que habían y muchos murieron con cáncer. No, porque proclaman. Los de la proclamadera, decretadera, digo, me tienen cansado ya. Si no hay un descanso en Dios, hermanos, aún Elías, cuando se habla de la depresión, ¿no? Yo ahí, por lo menos aprender, decir, Señor, ese esfuerzo, porque a veces es verdad, trabajamos y no hemos visto, y eso nos lleva a una frustración. La cosa es que están en medio de la tormenta y la reacción de ellos es de tranquilos. Sale Pedro ahí, tranqui, hey, quietos, que yo me encargo de esto. ¿Qué va? Están... ¿te ha dormido? Ahí está el tema, ya estoy metiéndome en el tema de la fe, ¿no? La naturaleza de la fe, cómo es el Señor. Muchas veces he meditado en este pasaje, una palabra que me trae aquí de consuelo. En tu vida, hermano, en mi vida, recuerda, y esto es importante, Jesús nunca se baja de la barca. Nunca. Él está ahí. Podía haber saltado y decir, bueno, me voy, buscaron la vida. No, está ahí. Dormido, pero está. Y eso es importante, no eso me trae descanso. Digo, Señor, gracias. Gracias. Porque, 2 Corintios 5:7, acuérdate, no es por vista. Y muchas veces, sí, pero es que no veo nada, Señor, nunca. Antes al principio sentí algo, pero ahora, bueno, pues los tiempos también, hermano, no son nada fáciles. Pero sí también necesitamos sentir, y yo creo que también el Señor nos cuida ahí, ¿no? Entonces dice que lo despiertan, y entonces, Señor, que perecemos. ¿Qué hace Jesús? Y aquí viene una palabra muy interesante, porque dice que despertando él, reprendió al viento y a las olas. He visto reprender personas, pero el mar, reprender al mar, la propia naturaleza, quieto. Todo tiene que ver también con las últimas preguntas que están en este pasaje, que son muy interesantes, que es a donde el Señor nos quiere llevar. No somos conscientes de que le hemos dado la vida al Dios Todopoderoso, al que ha creado todo. Algunos se quedan, ponen un San Pancracio o un no sé, y se quedan ahí. Digo, no, nosotros le hemos dado la vida al jefe. Ese está ahí, pero el nuestro... Y Él se toma en serio el mostrarnos quién es Él. Ahora, ¿hasta dónde queremos llegar? Porque Él nos quiere mostrar. Y aquí ellos se habían olvidado de todos los milagros, porque
Si miramos hacia atrás, hay milagros, pero ellos se habían olvidado. Aquí ya no estamos hablando de una sanidad, estamos hablando de la naturaleza, de la propia creación, que Él ordena, reprende y dice que se calma. Bueno, pero esto lo hizo como Dios. Bueno, la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo y que aún mayores cosas, ¿no? Ahora, yo no tengo que reconocer que yo hubiese hecho lo mismo que hicieron los apóstoles. Que Dios nos ayude. Entonces, dice que reprende y cesaron. Viene la pregunta, que luego volveré un momento a la pregunta, pero fijaros, dice, y estaban atemorizados. Dice la palabra que estaban con miedo. ¿Pero quién es este? ¿Pero quién es este? Hasta ayer vimos milagros, pero de otra categoría. Bueno, todos son sorprendentes, pero este es como el Señor. Ahora os voy a llevar, ya estáis en el séptimo, ahora vamos a octavo. Yo soy de GB, de tiempos del GB, ¿no? Ahora vamos a pasar al co y a luego, y así es con nosotros. Por eso qué importante que seamos, que aprovechemos el tiempo. Como antes me venía ese pasaje, ¿no? Una cosa he pedido, que esté yo con el Señor, estoy en su casa, bueno, menos este año, no, todos los días. Que aprovechemos el tiempo, hermanos, aprovechemos el tiempo para que el Señor nos siga mostrando quién es Él. Y esa fe al final, ese carácter de Jesús, porque al final hablamos del carácter de Jesús en nosotros. De ese saber quiénes somos y saber a quién le hemos dado nuestra vida. Pero Él no lo puede mostrar el primer día, no, es imposible. Entonces va a usar, como dice la palabra, la fe va a ser probada y usará. Él ya tiene preparado el camino por donde vamos a ir, ya sabe por dónde vamos a pasar. Entonces también tenemos que adelantarnos a eso, ¿no? La otra vez compartí justo del adelanto de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, ¿no? Como David le habla del futuro al Señor y no juega con Dios, ¿no? Dice, mañana, Señor, tenme, examíname, oh Dios, conóceme, ve si hay en mí, lo que salga mañana, cuídame. Pero aquí estaban atemorizados y se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Wow. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Por eso el título de este mensaje es Sin tormenta no hay asombro. Sin tormenta, o sea, quiero asombro, pero sin tormenta, no hay. Para llegar, y un poco habló Jacobo ayer también, cosas así, ¿no? De y cosas fuertes, ¿no? Porque es el valle de sombra, ¿no? Ahí donde, ahí estoy contigo, Señor. Ahí estoy contigo, hijo, hija. Yo sé que el Señor estará ahí, ¿no? Venga lo que venga. Pero ahora retrocedo un poco y voy a la pregunta, ¿no? ¿Dónde está vuestra fe? ¿De qué fe está hablando Jesús? Y aquí pensar también, hermanos, no es una fe teórica, no es una regla, las asambleas, las doctrinas, me las sé, las conozco, no es algo teórico. Está hablando de una respuesta de mi vida, una reacción, un estar en medio de la tormenta a la altura que yo quiero, que Él quiere, ¿no? Entonces, también por eso esta pregunta, estando ahí, hay una respuesta a la depresión, a la angustia, a la enfermedad, a la incomprensión. Señor, ¿dónde estás? Y ahí también eso nos tiene que ayudar a tener un mensaje claro, no evangelios baratos, de que todo te va a ir bien, sí, todo te va a ir bien, eso te va a ir bien porque el Señor va a estar ahí. Pero decirte que tu vida se va, no. Hay mucha gente que en el momento que entregó su vida al Señor fue perseguido. Hay pasajes como el 73, el Salmo 73, donde el salmista lee cómo los que estaban alrededor prosperaban y no amaban a Dios. Y yo ahora estaba leyendo justo la biografía de parte de Watchmani, pero la cosa es que Watchmani estuvo 20 años en la cárcel por el comunismo. Lo tuvieron 20 años en la cárcel y ahí es donde escribió
¿Pero por qué lo tuvo que hacer así en la cárcel? Y eso me lleva también, acordaos, ningún buen marinero se hizo buen marinero en el puerto. Entonces el Señor nos saca, venga, vamos, adelante. Empiezo a temblar. ¿Qué va a pasar? Acordaos, el tema del don, eso también lo he mencionado. Diferenciar el don de la fe de la vida de fe. No nos quedemos le entregué mi vida al Señor, sino que tenemos que vivir ahora esa vida de fe que le espera. A veces nos quedamos, bueno, yo ya le entregué, pero ahora es mi relación. Por eso dice la Biblia que somos colaboradores de Dios. Igual que en ese mismo pasaje, en 1 Corintios 3:9, somos colaboradores de Dios y le dice, y vosotros sois labranza, aunque los mete también de Dios. Tenemos que pasar de ser labranza a ser colaboradores. Como tenemos que pasar de entender el don de la fe a la vida de fe. Si nos quedamos en la práctica, hay gente que se queda siempre, bueno, a ver qué me van a dar. Digo, no, Dios quiere usarte también. Tú tienes que... Entonces, nuestro mensaje también tiene que ser claro con eso, ¿no? La fe va a ser probada. Y aquí tenemos muchos pasajes, ¿no? No he mencionado Santiago, nos habla mucho de la fe, ¿no? La fe no es la fe viva o muerta, sí, sería fe viva o fe muerta, no la fe o las obras. A veces hay gente que dice es fe o obras, no, es fe viva o una fe muerta. ¿Hasta aquí bien? Sí. Vale. Sigo entonces. Ese evangelio barato es el que tenemos que desprendernos de él, ¿no? Entender bien. Señor, quiero entender bien qué es la fe, ¿no? Y aquí el punto, para pasar ya a la conclusión, ¿no? Tiene que ver con esa fe. La naturaleza de la fe es el que parece que Jesús se ha dormido en mi vida. Se ha dormido. El no ver una respuesta rápida. Y eso es lo que se le llama la prueba de la fe, ¿no? ¿Dónde está el Señor cuando nada de lo que yo pienso, nada de lo que tengo pensado, nada de lo que había organizado, nada de lo que he trabajado, no estoy viendo nada de respuesta? Eso es una prueba. Pues aún ahí es donde el Señor quiere mostrarnos que Él está. Y que es un descanso, en el fondo es un descanso, un reposo. Entonces, ahora voy a preguntaros cosas. ¿Qué tenían que haber hecho los apóstoles? Pensando en esa pregunta. Y si hablamos de tormentas, yo a veces he hablado de tormentas. ¿Qué sería una tormenta para nosotros hoy? Tenemos que aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué sería una tormenta? Podremos hacer una lista de cosas. Yo puse una vez un ejemplo también, eso sí me pareció una tormenta. Unos hermanos que contaban cómo el jefe de ellos les había dicho, no os voy a pagar. Y encima se reía de ellos. Llegar a final de mes, has trabajado y no te van a pagar. Y encima se ríe de ti. Me estoy poniendo mal, yo también ahora. Me dan ganas de remangarme. Pero no podemos salirnos. No podemos, el ojo por ojo tenemos que descartarlo. Cuando alguien nos insulta, cuando alguien se ríe, cuando vienen también situaciones como dije, ¿no? Enfermedades, momentos donde dices, wow, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo reacciono? La persecución también, cómo afrontamos lo que pueda pasar, las leyes, cómo somos, como pueblo de Dios, cómo estamos, qué respuesta estamos dando, si es en el espíritu o es en la carne, porque en la carne yo rápido la apunto. Déjame 5 minutos, Señor. ¿Qué pensáis en medio de la tormenta? ¿Qué es lo que el Señor esperaría de nosotros? Aquí la primera que tengo es el dominio propio. El dominio propio como obra del Espíritu Santo en mi vida
para saber afrontar esa situación. Dominio, que no sea la situación la que me gobierne a mí, sino que yo tenga el control ahí, ¿no? El pánico, como decía uno, a mí me gusta Joy Jones que decía, hablaba de la fe como una negativa al pánico. La fe es una negativa al pánico. No es negar la situación tampoco. No me duele la cabeza, no me duele. Sí, hermano, si te tiene la cabeza, que te va a estallar. Proclama, no, te duele la cabeza. Pero, bueno, afróntalo bien, o sea, no, porque hay gente que, no me duele, proclámalo. La lucha está, la prueba está. No se trata de no, di que no, sí, está. Bueno, estamos hablando de una fe sana que descansa en Dios. Entonces, primero, dominio propio. Y este es un tema importante, porque cuando he compartido esto, me gusta siempre pensar en una olla. Las ollas de cocina, ¿no? Si es una mala olla, peta, salta. Pero si es una buena olla, aguanta la presión, aunque hay un pitorrito siempre que sale hacia arriba. Y cuando ya empieza ya los garbanzos, el cocido ya se está haciendo... Así somos nosotros también. Eso siempre me hace pensar en la oración. Ese día malo, que vea, me ve. Y que pueda decir, ¿no? Ahí está, orando. Si yo sé cómo está mosqueado. Víctor está mosqueado, pero ahí me le ve. Pero está orando, está aguantando la presión. Porque la otra cosa es, cuando la olla no es buena, hay pastores que gritan a la iglesia. Y Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando, hermanos, con nosotros. Cuando lo apagamos con el hijo, gritamos. Lo triste es cuando le gritas a tu esposa, ¿no? O ella también, ¿no? No solamente los hermanos. Que no han entendido, Señor. Por eso también eso nos tiene que ayudar a acudir a Dios. Acudir a Dios. Y ese es el verdadero testimonio, ¿no? Mira, antes era tremendo. Gritaba, hasta pegaba a sus hijos. Pero ahora se aparta a Dios. No es fácil. Busca al Señor. Acude a Él. Y ese para mí es el verdadero testimonio, ¿no? La falta de control, de dominio propio, revela también la falta de fe. O de una fe equivocada, ¿no? Por eso tenemos que entender bien, Señor, aún en ese día tú estás. Acordaos de no voy a leer ahora, pero Filipenses 4, ¿no? He aprendido, cualquiera que sea mi situación, Pablo, en abundancia, en escasez, con el tema de la economía. Hay familias que están acostumbradas a, cuando llega el fin de mes, los primeros días vamos de restaurantes, de esto, del otro. El día que no hay, tenemos que aprender, sea cual sea la situación. No olvidar, ¿no? También ahí recordar la situación, como dije, la falta, ¿no? Ese dominio propio. Si no está, pues andamos mal, ¿no? Y ahí la diferencia tiene que ser con los incrédulos, porque si no somos como ellos. ¿Qué diferencia hay? La diferencia está en el día también de dificultad. No alabamos a Dios solamente cuando está bien, sino los días difíciles, ahí nos agarramos al Señor, ¿no? Dominio propio. Y la otra sería como algo práctico, ¿no? La otra es recordar la palabra de Dios. Y esto es importantísimo, porque si no acudimos al Señor, si no nos alimentamos de la palabra, pues eso va a traer una angustia también, una falta de ver, una falta de entender qué está pasando. Pero cuando hay palabra, Dios va a recordarte y vendrá el Espíritu Santo trayéndote no cualquier palabra, sino la palabra que necesitas para ese momento. Ese versículo, ¿cuántas veces nos ha venido en ese momento una palabra, un versículo que dices, wow, gracias, Señor?
porque necesitaba este pasaje, necesitaba este versículo. Y la Biblia está llena de palabras, ¿no? para esos momentos. El Señor los tiene preparados. Aún estaba también estudiando un poco lo de los rollos, ¿no? Ese comer del rollo, ¿no? Como a veces no es fácil, es pesado, pero luego tiene esa función, ¿no? de nutrirme, de prepararme. Por eso también Jesús, cuando dice yo soy el pan de vida, necesitamos comer de Él, alimentarnos, para ver lo que viene. Pues si no, vamos a pasarlo mal. La anorexia espiritual. El problema conmigo es que tengo hambre de todos los tipos. Mi padre decía, te vas a comer a tu padre un día, hijo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Los vascos, qué bendición. Yo siempre digo que comer es una bendición. Hay los que dicen que puede ser un peligro también, claro. Pero mira, el pastel que me has preparado, el de pastel de yuca, qué bueno. Bueno, ¿por dónde estamos pasando ahora, hermanos? Si no ha venido, vendrá lo que tenga que venir. Si no es una cosa, vendrá otra. Para todos. Entonces, estar preparados también. Decir, Señor, acordaos que el dominio propio no es autosugestionarme, pensar, medir. No, es la obra del Espíritu Santo también. Es la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no, es imposible. A mí, cuando alguien me está insultando, o cuando escucho algo que no... gloria a Dios, no. ¿Qué está diciendo? Me gusta que me insulten. No, me gusta. ¿Cómo me gusta que te insulten? ¿Quieres cogerme por el cuello a alguien? Pero el Señor, no solamente el aguante, sino que el Espíritu Santo nos da fuerza también, porque por eso Jesús en la cruz, ¿no? Y Esteban, y tantos hombres que vemos. Tampoco Esteban ahí estaba, qué bien, me van a apedrear. No. Tremendo testimonio. Que el Señor nos dé la fuerza también, ¿no? Porque detrás de eso también está al final ese plan que Dios tiene. Y acordaos también, esto lo he compartido muchas veces, los mártires, yo no sé a dónde nos llevará el Señor. Los mártires son los pararrayos de la casa. Cuando viene un rayo, destruye no la casa es protegida, pero destruye el pararrayos. Y hay gente que Dios usa, Dios prepara para... No sé qué pasará con nosotros, pero el Señor estará ahí para cuidarnos también, ¿no? Entonces, pensemos en estas dos cosas. Dominio propio, ¿cómo soy cuando las cosas no salen como yo espero? Si somos de gritar rápido, tenemos que pedir, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, que sea tu Espíritu que tome el control. Ayúdame con mis reacciones, ¿no? En un matrimonio también, yo muchas veces me pienso, Señor, ayúdame a cuidar a Bea, como tengo que cuidarla, ¿no? En esos días difíciles, o lo que venga, que no lo pague con ella, que me aparte a estar, porque el Señor no se asusta si le grito a Él. Claro, pero es a Él a quien acudo. Y me gusta, ya termino con este pasaje, que habla también de entender todo esto. En Filipenses hay un texto muy bueno. Bueno, la Biblia está llena de pasajes para entender. Cuando habla Pablo en ese pasaje conocido, ¿no? Cuando habla de prosigo al blanco, cuando habla de la justicia, fijaros qué interesante lo que dice Pablo. Capítulo 3 y versículo 9. Bueno, podemos leer un poquito antes. Por cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fijaros lo que dice ahora, qué potente es esto. Y ser hallado en Él, no teniendo, ¿qué dice?
mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Y ahora quédate con el comienzo del versículo siguiente, esa frasecita pequeña, que es, ahí está lo potente, a fin de conocerle. Cuando pienso en este pasaje y en otros pasajes de Pablo, lo que está diciendo Pablo es, si hago las cosas a mi manera, mi propia justicia, ¿me sigue amando? Sí. ¿Me va a esperar? Sí. ¿Va a tener? Pero no le conozco como Él quiere. Pero cuando hago las cosas por la fe, cuando descanso en Él, el resultado es que le conozco, ser hallado a fin de conocerle. Cuando voy y oro, por sea cual sea el asunto, y esto es una ilustración, que a veces también, si este es el problema, hermanos, el micrófono, vamos a poner el nombre que quieras, si me lo quedo yo, me lo quedo yo, pero si se lo doy al Señor, ya es cosa de Él. Venga lo que venga, pase lo que pase, acudir a Él. Aquí está el problema, Señor. Te lo entrego. Estoy mal, me pasa esto, cualquier injusticia, hermanos. La palabra, y cuando vemos en el comienzo de los Hechos, estaba en medio de un mundo de injusticias, y la iglesia es posible que vayamos en esa dirección, de injusticias, de leyes cada vez más. Por eso también pedir a Dios sabiduría, que seamos sabios en este tiempo, que seamos llenos del Espíritu Santo, que tengamos el carácter de Jesús, esas reacciones, y armarnos de la palabra, ¿no? Llenarnos de la palabra, para que en esos momentos, ¡pum!, el Señor nos dé también esa palabra necesaria, ¿no? Vamos a orar, ¿vale? Entonces, pidamos al Señor dos cosas. Una, que nos ayude en esos momentos, no buenos, porque los buenos todos levantamos la mano, cantamos, aleluya, gloria y todo, sino los momentos difíciles. Cuando la barca se mueve, acuérdate, Jesús está ahí, pero Señor, ayúdame a tener esa reacción tuya, a no pagarlo con quien está aquí a mi lado. Dame tu carácter, Señor, prepáranos en este día, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por estar ahí, gracias por todo lo que viene de la cruz, Señor, todo lo que sale, toda esa gracia, Señor. También tu palabra dice, esfuérzate en la gracia. Hablo a Timoteo, es tan valioso lo que hiciste, Señor, lo que sigues haciendo por nosotros. Ayúdanos a considerarlo, a valorarte, a apreciarlo cada día. Gracias porque estás cuidando nuestras vidas. Gracias también que cuando soportamos algo, Señor, también estamos protegiendo de alguna manera otras vidas. Nuestro testimonio, hermano, en tu firmeza, en tu fidelidad, Dios, tú estás hablando de Él. La gente que nos rodea. Señor, gracias que nos usas estando firmes en ti. Ayúdanos, perdónanos cuando no lo hemos hecho bien, cuando no lo he hecho bien, Señor. Cuando no he tenido esa reacción que tú esperabas. Cuando no he acudido a ti, Señor. Perdona también las veces que no me he alimentado bien de tu palabra. Danos hambre, Señor. Que esta sea una iglesia, Señor, igual que Aranjuez y Aldemoro, las iglesias aquí, Señor, en España, trae un hambre que pueda renovar nuestras vidas. Ayúdanos a acudir a ti. Gracias que tú estás ahí, Señor. Gloria a tu nombre. Un momento más, seguimos orando. Y voy a mencionar una palabra que me tocó siempre. Decía un autor que el diablo no nos puede robar las respuestas, porque están aquí, están en la palabra. Pero sí nos puede robar las preguntas. Y ahí habla de la pasión por Jesús. Si no hay pasión, ya ni preguntas, ni respuestas, ni nada. Por eso tenemos que no, como el salmista decía, Señor, alma mía, alaba al Señor. Andoni, no es por ganas, no es por... Señor, ayúdame a buscarte cada día. Venga
pase lo que pase. Danos esa perseverancia, Señor, esa constancia en ti. Esos hombres que hemos mencionado también antes, que inquirieron, indagaron en la ley, en medio de una persecución, en medio de un tiempo difícil, tú les guardaste, les diste hambre. Señor, danos hambre para poder llegar bien a la meta, Señor. Danos esa constancia, Señor. Danos Señor, que esa formación sea total en nuestra vida. Que ese hombre, esa mujer que tienes pensado de mí, tú puedes pedir al Señor ahora. Puedes decir, Señor, esa mujer que esperas de mí sea completa. Que ese carácter que tienes pensado, que tienes preparado para mí, que es tu carácter. Como Pablo dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ayúdanos, Señor, a entender bien cuál es la misión de la iglesia. Preparar hombres, mujeres con ese carácter tuyo, Jesús. Ayúdanos, Señor. Señor, no queremos pegar tiros al aire. Queremos que España te conozca. Queremos que las almas de Valdemoro, que las vidas, las familias de Aranjuez, de todo de Madrid, de España, te conozcan. Que sepan quién eres. Que nos des la gracia, Señor, para ir adelante con tu obra, Señor. Recibe toda la gloria. Padre, y si hay algún matrimonio en esta mañana aquí que necesita ser restaurado también, te pido que bendigas. Gracias por la esposa que me has dado. Gracias por la familia. ¿Tú puedes decir lo mismo? Gracias por mi familia, Señor. Hemos pasado por 1000 tormentas, por 1000 dificultades y las seguiremos pasando, pero ponemos nuestros ojos hoy en ti. Te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, por los hijos. Te damos las gracias por los vecinos, Señor, aunque pongan la música a veces alta. Te damos las gracias por esas personas que nos has puesto alrededor. Danos tus ojos, Señor. Danos palabra para poder llegar a ellos, Señor. Gracias, gracias. Gracias por André, gracias por Claudia. Gracias por Víctor, por Inma. Gracias por cada hermano y hermana aquí, Señor. Recibe toda la gloria en tu nombre. Amén. 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 Pues que Dios os bendiga. Leer en una concordancia, si podéis buscar los versículos donde habla de la fe, y vais a ver qué ensalada tan hermosa, tanta diversidad. Y cada versículo, es como un puzzle, que vas llenándolo y dices, wow, nos va a ayudar a entender mejor la fe. Y luego poder aplicarlo, por supuesto, ¿no? Bueno, que Dios os bendiga.